Mi Señor Jesús bendiga sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día tenemos dos preciosos invitados en este lugar, trayendo un tema precioso. Quédate ahí donde estás, no te muevas, y si estás viéndolo a través de Facebook, no le muevas tampoco tu teléfono porque el Señor tiene palabra en esta preciosa noche para ti. Y como decía, tenemos dos preciosos invitados que les voy a dar un tiempo para que se presenten, pero antes de eso, el tema de esta noche es del Edén perdido al Edén restaurado. Es muy importante cuando estamos poniendo este tema, porque tú al trayecto de este tiempo te vas a dar cuenta de lo que vamos a estar hablando y de lo que Dios está haciendo en la vida de todas las personas de este planeta en este tiempo. Cómo formó Dios, como dicen, el planeta Tierra. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles de cómo lo formó, pero vamos a hablar acerca del huerto del Edén, en donde estaba el hombre al cual Dios hizo perfecto. Y por X motivo tuvo que ser sacado del huerto. Pero Dios en su misericordia tiene planes para hacerlo volver. Por eso dice del Edén perdido al Edén restaurado. Y en esta noche quiero presentar a mi hermano Ángel. Y me gustaría que se dirija con un saludo y dé su nombre, hermano Ángel, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco a Dios por la oportunidad que tenemos de estar acá en este canal. Y gracias al hermano José Argüello que nos invita. Mi nombre es Dr. Ángel Estrada para servirles. Buenas noches. Amén. Y ahora quiero presentar a su esposa también. Muchas gracias. Mi nombre es Roxana y estoy aquí acompañando a mi esposo y esperamos que tengamos una muy educativa noche, un buen tema esta noche. Amén. Y así será en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que desde el momento que nos encontramos en este lugar es porque Dios ha sido bueno. Amén. Y si ya estamos en este lugar es porque Dios tiene también bendición para todos los televidentes y a todas las personas que nos sintonizan en YouTube, Facebook, en cualquier red social. Sabemos de que Dios siempre tiene una porción de palabra, de alimento a su vida espiritual. Como dice el programa de la televisión, el canal 27-2, que nosotros sabemos que es perfectamente maná del cielo, alimento para el espíritu. Me gustaría hacer un comentario en esta preciosa noche de la forma en que nos conocimos, hermano Ángel. Muy bien. Porque ya hace un poquito de años que sucedió eso. Bueno, alrededor de 25 años. En 1994 fue la primera vez que tuvimos una entrevista. Pero me gustaría saber cómo fue que nos conocimos realmente. Bien, las cosas no suceden por casualidad y la providencia de Dios es que nos puso en contacto cuando usted estaba con una condición médica bastante difícil en su costado de la espalda, en el nervio ciático, creo que me acuerdo. No me acuerdo si era coreano o asiático. Era asiático, sí. Oh. Y me parece que usted llegó para tener una consulta con su servidor. Y yo fui a donde estaba usted, no pudo entrar porque su condición médica no le permitía. Y recuerdo que fui al vehículo donde lo conducía y ahí le hice parte del tratamiento y después ya pudo caminar y pasó a la oficina donde terminé yo lo que tenía que hacer con usted. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que 25 años. Y recuerdo que en aquel tiempo yo lo escuchaba a usted que hablaba de las cosas de Dios. Y usted se dio cuenta que yo pues andaba, como dicen, como la oveja perdida de este mundo. Sí. No era negrita la oveja, pero sí estaba medio negra. Pero la verdad que Dios tiene planes en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Tiene planes y propósitos que quiere llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y parece que el tiempo como que no pasa en vano. Porque las cosas que acontecen, por algo acontecen. Y todo al final viene teniendo, como dice, viene siendo trayendo buenos resultados. Así y yo recuerdo cuando llegué, sabía que un amigo me llevó porque ya tenía como 3 días que no podía caminar, me había lastimado un poco la espalda y sí, me dice, vamos a ir con un señor que conozco que se llama Ángel. Pues será un ángel si me llega a componer, dije. Y la verdad que gracias a Dios por ese momento tan especial. Y aunque se me había perdido un tiempo, lo volví a localizar. Ya teníamos como alrededor de unos 10, 12 años que no nos veíamos. Sí, más o menos unos 10 años que no nos veíamos. Y aquella ovejita negra que comenzó en aquel tiempo, ahora ya la encuentro en diferente condición. Sí, y la verdad que yo alabo a Dios porque al de nuevo al encontrarlo lo veo en un ministerio tan bendecido y gracias a Dios por ese ministerio porque muchos televidentes pueden beneficiarse de un programa de este tipo
de calidad. El mundo necesita gente como usted que se preocupe porque llegue el mensaje de Dios a las personas que lo necesitan. Amén. El mundo necesita a Dios. Exactamente, una bendición. Y ahora pues que hemos presentado a su esposa, nuestra hermana, nos gustaría que también participara en un comentario. ¿Cómo conoció usted a su esposo? Hermano, esa es historia larga. Pero lo vamos a reducir, como dice, a lo más pequeño que sea. Sí, él me conoció a mí mucho antes que yo lo conociera a él, pero he sido bendecida en verdad en haberlo conocido, porque es una persona muy especial en todo ámbito de la palabra. Para mí es una bendición tenerlo porque aparte del conocimiento profesional que él tiene, es una persona muy espiritual y sé por convicción de que cada persona que entra al consultorio de él sale no solamente restaurada físicamente, sino que con un mensaje de Dios que los toca y yo pienso de que las semillitas se la llevan. Y siempre cuando regresan ellos dicen, es que allí uno se cura de todo, uno sale nuevo. Pero es precisamente porque el Señor hace la obra por medio de Él, cuando Él les habla y les explica en verdad cómo estamos hechos, por qué tenemos que ser obedientes y de qué forma seguir la palabra del Señor. Yo creo que eso es más importante. Es una bendición grande, de que el Señor los haya puesto en el camino, se han conocido y ahora están sirviendo juntos al Señor, que es algo precioso también. Yo creo que no hay nada mejor que servirle al Señor. Amén. Definitivamente. Hermano Ángel, ahora viene lo bueno. ¿Qué fue lo que lo provocó a usted a hacer el trabajo que hace hoy en día? Una pregunta muy excelente y yo encantado le puedo responder, hermano. Una de las cosas que a mí me impulsó para hacer ese trabajo es que yo estaba terminando la maestría. Ya había terminado mi doctorado. Mi padre me ayudó para sacar una maestría con la esperanza de viajar a otro país. Pero Dios tenía planes diferentes para mí y alabo a Dios por eso. Amén. Sabe que cuando yo tenía que pasar unos exámenes de laboratorio con mi maestro y pasé a la oficina, llegué al laboratorio, se practicaron los exámenes y para yo poder entrar a un internado, porque era un requisito indispensable del hospital. Y de pronto que llega el maestro con una mirada bastante rara y se dirige a mí y me dice, Estrada, no podrás trabajar en el hospital, ni podrás seguir la carrera. Y yo menciono, bueno, ¿cuál es la razón? Y me muestra una hoja y me dice, aquí están los resultados y tu hígado tiene cáncer terminal. Entonces tu vida es corta, a lo mejor son 3 a 4 meses de vida. Para mí fue un impacto muy grande. Yo ya conocía las cosas de Dios afortunadamente. Y yo le menciono a mi maestro, doctor, un hombre muy sabio, pero sin temor a Dios. Y de pronto que nos vimos frente a frente en un silencio que nunca lo he olvidado. Como de 1 minuto, yo le dije estas palabras. ¿Sabe qué, doctor? Yo voy a morir cuando Dios quiera. Y yo abrí la puerta y nunca más regresé al lugar donde estaba. Esto que está platicando usted en este momento me llama mucho la atención porque yo sé que hay muchas personas que van a estar interesadas en conocer partecita de este testimonio del cual usted ahorita nos está dando, porque es algo sorprendente cuando usted está comentando de que usted tenía otros planes, sus padres lo estaban ayudando. O sea, había buenos propósitos en la vida suya, pero cuando llegan estas noticias de los exámenes que le hacen y en la condición que usted se viene a encontrar, son momentos bastante difíciles, por decirlo así, son momentos que uno no espera en la vida, porque cuando uno está, como dicen, cuando uno está joven, que está proyectado a ver hacia el futuro, sí, con diferentes planes y proyectos, y que de pronto vienen y le dicen, tienes una enfermedad terminal. Sí.
Me gustaría que repitiera lo que había comenzado a decir, qué fue lo que sucedió con el doctor. Cuando usted llega a esos análisis, Ya. ¿y qué es lo que le encuentran de problemas de salud? Me presenta una hoja con, no, 2 hojas, perdón, con el informe de laboratorio, y dentro de ese escrito estaban que mis enzimas del hígado no funcionaban bien. Y conclusión, dijo el médico, tú tienes, mi maestro, tú tienes cáncer al hígado. Y esto es terminal. Y la vida es corta, no puedes entrar al hospital y mucho menos puedes seguir tu carrera. Aquí se terminó todo. De una manera muy fría, como lo puede hacer una persona sin temor al Señor. Afortunadamente yo ya conocí al Señor y eso me llena de gozo porque esta enfermedad vino a ser bendición para otras personas. Amén. En ese momento yo sentí que el mundo se me derrumbaba porque como un muchacho joven yo tenía planes de viajar, de ir acá, de hacer tantas cosas dentro de lo profesional, pero quizás me hubiera extraviado de las cosas de Dios, a lo mejor. Y yo ahora amo al Señor de tal manera que yo prometí, le dije, Señor, yo, aunque tú no me sanaras, yo quiero dedicar mi vida, a lo poquito que me quede, a trabajar para enseñar a la gente el campo de la salud. Y hasta este día lo he hecho después de 39 años. O sea que estamos viendo que los pronósticos médicos, aunque sí había un decreto de que el problema de salud que había, pero Dios se encarga de cambiar la situación. Amén. Y por eso me gusta que el apóstol Pablo dice que demos gracias a Dios por todo. Amén. Y a veces nosotros queremos agradecerle a Dios solamente cuando nos va bien, cuando Así todo es. es de color de rosa, pero no. Yo estoy sorprendido porque las cosas negativas que nos suceden Así en el momento Sí. son difíciles. Yo lo entiendo que son difíciles Sí. cuando las pasamos. Pero Dios, como dicen, tiene unos niveles en los cuales nos va a ir subiendo a medida que nosotros vamos venciendo y pasándolos, porque la confianza no está puesta en el hombre ni en la medicina, sino que en el Señor. Amén. Porque pueden haber buenos y excelentes médicos. Y lo hay, por supuesto. Y que lo sí. hay, pero Sí. no pueden curar a una persona cuando Dios tiene un trato y un propósito con alguien. Así es. Amén. Y eso es lo que yo me deleito Sí. y me gozo porque digo, Señor, gracias por lo bueno y por lo malo porque un propósito hay. Hasta lo Así malo es. tiene bendición después. Amén. Así Sí, es. sí. Y la palabra de Dios lo confirma cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Y en ese caso, yo soy bendecido, soy feliz porque tengo ya bastantes años trabajando en este ministerio y quiero dedicarlo el tiempo que Dios me dé a la obra a su obra. Amén. Gloria a Dios, es una bendición grande. Bendito Yo me sea alegro y Dios. me gozo cuando veo estas situaciones. El año pasado tuve una jovencita como de 20 años, que desde la edad de 8 años tenía ella quistes en el cerebro, quistes. Y desde 8 años vivió hasta los 12 años en los hospitales y con cirugía, más de 10 operaciones. La última que recuerdo que dice que le hicieron a los 12 años, dijeron los médicos, esta es la última y no más. Y me dio gozo tenerla el año pasado, en 2 ocasiones la tenía un programa de televisión, porque ha testificado ella. Ahora tiene 20, 21 años, está estudiando medicina y quiere ser neurocirujana. Amén. Amén. Después de que Hermoso. Dios pasa, la familia sufre un tiempo de sufrimiento, 4 años aproximadamente, 4 o 5 en el hospital, con cirugías y que la niña se quedaba o se iba. Y de último que los médicos dicen, ya estuvo, no más. Y viene la intervención divina de nuestro Señor y obra en esa niña que ahora predica y le sirve al Señor. Y tiene 20, 21 años ahorita y está estudiando también porque ella quiere, dice, ser de bendición a mucha gente necesitada, como en la condición que ella se encontró en otro tiempo. Así es. Fabuloso. Es sorprendente, ¿verdad, hermana? Absolutamente. Yo pienso de que cuando eso sucede, simple y sencillamente Dios lo está utilizando a uno como mensajero. Mensajero no solo para uno mismo, sino para la familia y las personas que están alrededor de uno. Porque cuando el Señor obra, Él obra para todos, para que todos vean su poder, para que todos vean de lo que Él es capaz. No es la medicina, no es el hombre, es el poder divino, en verdad, lo que cura. Amén, exactamente. Y queremos dirigirnos también a los televidentes, hermanos y aquellos que no conocen del Señor, y a los que conocen del Señor, queremos dirigirnos también y decirles que el Señor es bueno en su misericordia.
es bueno en su misericordia y que cada día nos trae una bendición especial. Y cuando yo me dirijo a los televidentes con el propósito de decirles que todas las cosas negativas que suceden, en el momento tal vez uno no las quisiera estar pasando, pero todo esto trae bendición de parte de Dios al final. Así es. Después trae bendición de parte del Señor. Y Yeah. por eso es que nosotros nos gozamos y ahora que hemos comprendido y hemos entendido la situación y las cosas que están, como dicen, aconteciéndole a muchos hijos de Dios, que a veces en el momento no entienden, no comprenden el por qué, pero después se dan cuenta que eso viene a resultar en bendición. Amén. Amén. Gracias. Hermano Ángel, tenemos un texto bíblico también para esta noche. Muy bien. Tenemos el texto bíblico en Jeremías capítulo 33, si pudieran darle la lectura, Jeremías 33, de versículos 6 y 7. 6 y 7. Ajá, 33, 6, 7. 33 exactamente. La palabra de Dios dice, he aquí que yo les hago subir sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver la cautividad de Judá y a la cautividad de Israel, y los edificaré como al principio. Qué bendición tan Palabra de preciosa. Dios. Cuando estamos viendo que este mensaje, este texto bíblico tiene que ver con el tema que le hemos puesto del Edén perdido al Edén restaurado. Amén. Porque en estos dos versículos yo veo que encierra algo precioso. Pero ahora cuando el Señor dice que le va a revelar sanidad, abundancia de paz, me gustaría, hermano Ángel, que usted nos diera un poquito más a conocer en qué condición se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Porque desde el momento que el Señor dice que le va a traer sanidad y le va a traer paz, se le va a revelar, dice, es porque yo creo que la situación de ellos no era muy buena en ese Sí. tiempo. Bueno, la realidad es que quisiera remontarme al libro de Génesis antes de entrar con el profeta Jeremías, Ah, porque tenemos que llegar a pensar en Adán y Eva. Dios puso a esta pareja en el huerto del Edén, pero afortunadamente el Señor no los dejó a la deriva y no los dejó allí, arréglenselas como puedan, sino que les dio instrucciones y les dijo fórmulas exactas para que su vida se prolongara. Entonces, cuando les dice, creced y multiplicad, aquí están los alimentos que tienen que comer. Y les hace una promesa y le dice que su vida iba a ser prolongada. La prueba es que nuestros ancestros tenemos gente tan longeva hasta de más de 900 años. Y de acuerdo a lo que dice el salmista, dice que el promedio de vida de nosotros ahora son 70 años y los más robustos 80. Y la ciencia lo confirma que eso es una realidad. Y tanta enfermedad que vemos por doquier también nos están anunciando. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Ahora Jeremías, quisiera repetirlo, Amén. dice, Jeremías nos muestra algo muy especial. Dice, cuando dice, haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y los edificaré como al principio. Dice como al principio porque Judá, el pueblo se dividió, y entonces ahora era Judá e Israel. Y estaban pasando una situación muy difícil. Y en ese tiempo Dios usa al profeta Jeremías siendo aún un niño, un jovencito. Y de pronto que se encuentra con esa tremenda responsabilidad de ese trabajo misionero que el Señor le encargó. Y estaba el pueblo en una manera idólatra, rebelde, estaba desordenado, con criterios totalmente adversos a lo que el Señor había establecido. Y en esa tremenda ruina, Dios encarga al profeta Jeremías y le da un mensaje, y ese es el mensaje que tiene que ver con el versículo 7, cuando dice, y haré volver la cautividad de Judá, la cautividad de Israel, y los edificaré
como al principio. Quiere decir que derrumbaron todo por su mal comportamiento y por su mal proceder. El pueblo era idólatra, el pueblo era desobediente, y es más, se habían ido tras los ídolos y comían comida ofrecida a los ídolos, cosa que Dios no establece. Y lo peor del caso, hermano, que dice que hasta estaban haciendo los rituales, Sí. sacrificando los hijos, dice, Sí. a ese demonio, a Moloch. Sí, los pasaban por el fuego y sacrificaban animales también. Y sabe qué, hermano, algo muy lamentable es que ellos estaban en una práctica, no lo dice directamente la Escritura, pero en el trasfondo, en el contexto, era tremendo alto grado de espiritismo, cosa que el Señor condena totalmente. Y ellos estaban en eso, porque hacían sacrificios, hacían todo lo malo delante de los ojos del Señor. Y ahí viene la voz de Dios en la persona de Jeremías para presentarle qué es lo que tenía que hacer el pueblo. Y Dios iba a tener misericordia de ellos. Eso es lo bonito del final. Sí, algo tremendo. Y cuando usted decía que, volviendo cuando estaba en el huerto del Edén, porque Dios lo hizo perfecto. Dios lo hace perfecto todo. Y yo creo que los imperfectos somos nosotros, pero por causa de esa caída, de ese, como dijo un hermano, es que trancazos más recios se dieron. Esa caída en el huerto del Edén sí fue tremenda. Sí. Hermana, me gustaría que hiciera un comentario de lo que estamos hablando en este precioso momento también. Bueno, yo pienso de que aparte de lo que se vivió en aquel momento, ahora estamos en un tiempo donde la situación está similar, donde en verdad tenemos que agarrarnos del Señor para poder mantenernos y no caer tan bajo como cayó el pueblo del Señor en aquel entonces. Así es que es bueno mantenernos firmes con la fe y mantenernos lo más que podamos siguiendo los mandamientos del Señor para no poder caer nosotros también y llegar a tocar fondo como tocaron ellos. Exacto. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En verdad. Exactamente. Y todo esto es precioso, hermano Ángel, porque estamos viendo que Dios todo lo hizo perfecto. Amén. Y, o sea, hace el huerto y hace todo cuando pone al hombre. Y hace a la mujer, dice, perfecta también. Pero esa caída trajo, como dicen, trajo una destrucción hasta cierto grado, porque cuando el Señor los saca del huerto, el pecado que había ya en ellos en la naturaleza, no solamente afectó sus vidas y lo conduce a muerte, sino que hasta la tierra es dañada. Así es. Y sabe que, hermano Argüello, el punto es que de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. Pero podría decir alguien, Adán y Eva no murieron. Pero Dios está hablando de la muerte espiritual, que es la más seria. Porque dice que no temáis el que mata el cuerpo, sino que el que mata el alma. Entonces, Adán y Eva murieron espiritualmente. Y es más, tuvieron que adorar a Dios fuera del huerto. Porque dice que el Señor puso 4 vigilantes. 4 vigilantes con espadas. Y era penoso para ellos estar adorando a Dios fuera del círculo perfecto que Dios le había dado. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Si nos salimos, tal como dice Jeremías, de los preceptos del Señor, de los mandamientos que son santos y verdaderos, entonces vamos a estar fuera de la protección de Dios. Y vamos a tener que adorar a Dios fuera de lo perfecto. Eso está tremendo y es lo que ha acontecido directamente. Por eso estamos viendo que Dios está obrando en estos tiempos y en su misericordia, en su amor. Los planes que Dios tiene es que nosotros volvamos al principio, como lo dice en el versículo 7, ¿verdad? Sí, 7 está hablando de la 8. restauración del bienestar de Judá y el bienestar de Israel, Así es. con el propósito de reedificarlos como eran al principio. Me gustaría, hermano, porque estamos haciendo comentarios acerca de esto, de lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Pero hay otra pregunta que quisiera hacer. No sé si usted tenía un comentario anterior para
con respecto cuando estaba en el huerto del Edén? Con relación... Con relación siempre a lo que era la perfección. Oh, No sé si tenía algún otro comentario. sí, yo creo que sí tengo algo. Ajá. Cuando Dios formó la pareja y los formó perfectos en gran manera, si nosotros pudiésemos divagar nuestra mente y diríamos soñar, cerrar nuestros ojos y ver con los ojos de la fe cómo era esa pareja de una estructura perfecta en gran manera, y de pronto por el pecado llegamos a ser imperfectos y la vida se fue acortando. Y eso es una realidad tremenda. En ese caso que estamos viendo ahorita, yo tengo otra pregunta. Diga. Tengo otra pregunta, porque así como estamos viendo al pueblo de Israel en la condición que había caído, aquel pueblo que Dios manifestaba, dice, su poder, ¿verdad? Y su gloria a través de ellos. Sí. Un pueblo que Dios le había bendecido, le había dado todo. ¿Cómo vemos que comienzan a desviarse, a caer en esa situación que se encontraban? Y la siguiente pregunta que voy a hacer va a ser después de que tengamos un receso. Vamos a tener un canto ahorita en este momento que nuestro hermano Dionisio nos va a poner, porque vamos a entrar con esa pregunta. ¿Cuál es la condición actual de los gentiles o de la humanidad o de los hijos de Dios en este tiempo? Muy bien. Eso vamos, después de un canto, vamos a venir con ese comentario y trayendo esa respuesta a esta pregunta que yo creo que es muy preciosa. Vamos a escuchar un canto en este momento. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dice, Señor, te necesito cada día más en mi vida. Más que ayer, Señor, te necesito hoy, Señor. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Presencia llene todo mi ser, que tu espíritu me encienda otra vez. Ven, lléname, abrázame y que tu rostro sonría otra vez. Y en mi vida quiero ver tu poder. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Inúndame, oh, sumérgeme,
tus manos a Él y dile, Señor, te anhelamos, te necesitamos cada día más, Dios. Una vez más estamos de regreso con este precioso tema del Edén perdido al Edén restaurado. Eso es algo muy precioso en esta noche lo que estamos viendo aquí con nuestro hermano Ángel y su esposa Roxana. Y teníamos una pregunta, dijimos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la condición en la actualidad del ser humano? Ya sea de los que conocen de Cristo como los que no conocen. Porque dice de que somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo está la creación en estos días y cómo están los hijos de Dios la mayoría. Muy bien. En primer lugar, tendríamos que relacionar al pueblo de Israel de antaño, cuando Dios tuvo misericordia y lo sacó de Egipto, de 430 años de esclavitud. El pueblo lo libera a través de Moisés. Y una travesía que duraría un par de meses, cuando mucho, por los animales que traía, duró 40 largos años. Esa peregrinación. Lamentablemente, Moisés tuvo que aprender a caminar con Dios y a desaprender lo que había aprendido en las escuelas egipcias. Él ya venía con ciertas mañitas. Y Moisés no entró a la tierra prometida por 2 pecados que cometió. Entonces, eso nos hace pensar de que el pueblo de antaño estaba siempre desobedeciendo al Señor. Incluso en la idolatría, se quejaban, murmuraban, se quejaban del maná, se quejaban de la dirección de Moisés, se quejaban cuando Moisés subió al monte y cuando se hicieron el becerro de oro. Y así sucesivamente, durante todo ese trayecto que el Señor los guió, a pesar de que la nube que iba sobre ellos representaba a Cristo y los protegía del candente sol, esa misma nube se convertía en una columna de fuego para protegerlos y abrigarlos del frío. Y tantas cosas y tantas maravillas que vieron palpable la mano de Dios, cómo los guiaba, cómo los protegía, pero aún ellos siguieron necios y siguieron desobedeciendo a Dios. Y esa es exactamente la misma condición que tenía el pueblo de antaño, tiene el pueblo de Dios en la actualidad. Aún hay personas que se dicen ser cristianos, enarbolando la antorcha de la verdad o llevando una bandera de cristiano, pero el cinturón de cristiano lo quieren como un elástico. Y el cinturón del cristiano está hecho en los telares del cielo. Lleva una sola medida. No se puede estirar ni se puede encoger. Es una sola medida. Y nosotros tenemos que ajustarnos a la medida de Dios y al tiempo de Dios, para poder así mantener una buena relación con Dios y llevar adelante la predicación del Evangelio. Y ese es el detalle, como dicen,
queremos nosotros hacer del evangelio que se ajuste a nosotros. Así es. Es lo que sucede hoy en día, en la Así mayoría es, de sí. casos. Incluso cada persona quiere hacer su propia Biblia y solamente hay una sola, la palabra de Dios, Exactamente. no la palabra del hombre. Hermana Roxana, ¿qué nos opina acerca de la condición que usted mira en estos tiempos? Cuando estamos viendo la humanidad, cómo está caminando desenfrenadamente, y cómo los hijos de Dios, porque hoy en día los hijos de Dios parece que también, cuando se ven a veces a algunos cristianos, parece que no son cristianos, y cuando vemos a la gente del mundo y a los cristianos, como que hay mucho parecido. Similitud, sí. Similitud Muchas directamente. similitudes, definitivamente, porque no estamos en lo que estamos. No estamos con Dios 100%. Queremos estar 50 y 50, queremos estar a nuestra conveniencia. Nos gusta la moda, nos gusta el mundo, nos gusta Hollywood, y Hollywood no es cristiano. Hollywood es Hollywood. Entonces, o está en Hollywood o está en la cristiandad. O se agarra de las cosas del Señor, porque al final del tiempo eso es lo que trae la vida eterna. No Hollywood. Hollywood es Hollywood. Entonces hay que uno saber cómo balancear las cosas y abrazarse de las cosas del Señor, porque en verdad el mundo no nos trae la vida eterna, sino que más bien nos trae la perdición eterna. Así es que sí, desgraciadamente ahora en estos tiempos también los hijos de Dios están confundidos, por decir así, y quieren hacer todas las cosas a su conveniencia, como mejor les quede a ellos, no como el Señor lo manda. Y fíjense que tengo una escritura preciosa también con respecto a este tema. Y esta escritura la podemos ver cómo éramos nosotros en el mundo anteriormente, antes de ser hijos de Dios, y cómo muchos hijos de Dios están caminando como antes se caminaba en el mundo. Y es en el capítulo 5 de Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 19, del versículo 19 al 21. Me gustaría si le puede dar lectura, hermano Ángel. ¿Cómo no? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y cuando vemos este versículo tan precioso, ¿de dónde Dios nos sacó? En la condición que nos encontrábamos. Ya. De las tinieblas, dice, para ponernos en su En la reino luz de la luz. admirable, sí. En su luz admirable. Sí. Y nos manda a despojarnos, porque fíjense que esto me llama la atención mucho, porque al pueblo de Israel le decía el Señor, no se contaminen y no se junten con las naciones estas ni aprendan lo que ellos hacen, Sí. para que no les vaya a venir a ustedes también, como dice, ¿verdad? Entonces ahora en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, el Señor nos manda a que salgamos de todas las costumbres, tradiciones, salir de ellas, pueblo mío, dice el Señor. Sí. ¿Por qué? Porque a veces todavía nosotros seguimos participando y practicando de estas cosas que el apóstol Pablo dice. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Algo iba a decir, hermano, dígame. Sí, tengo una opinión al respecto, que sabe que muchos pensadores, mucha gente importante que ha habido a través de la historia de este planeta, tienen una queja contra los cristianos, porque ellos tienen la voz, pero es la voz del pueblo, la voz de la población. Dicen, yo quisiera ser cristiano, pero yo no quiero ser como este, como ella, como aquel, como este, como el otro, y comienza a señalarnos, porque la gente quiere ver a Cristo en nosotros. Como dijo un famoso pensador de la India, un estadista y abogado, dijo que visitó muchas iglesias, pero la condición que vio a las personas, él andaba buscando a Jesucristo y nunca lo encontró. Entonces cuando lo entrevistaron dijo, busco a Jesucristo, he oído de él, que es un modelo a seguir.
pero aquí está, esta es una iglesia cristiana, se llama Maranata, el Señor viene, el buen pastor. Sí, pero yo no veo a Cristo, porque lo quería ver en los miembros de la iglesia. Y eso es lo que sucede con nosotros. Somos responsables ante Dios y a veces nos convertimos en piedras de tropiezo para que la gente no venga a los pies de Cristo, porque nuestro comportamiento nada tiene que ver con lo que es la palabra de Dios y los mandamientos que son santos. O sea que es una situación tremenda cuando nosotros realmente, es que yo creo que a veces nosotros como que no hemos entendido el sacrificio del Señor Jesucristo, que tanto amor de Dios para con nosotros y ese sacrificio que hizo, fue un sacrificio tremendo para que nosotros no lo valoremos y continuemos practicando las mismas cosas. Cuando nosotros nos manda a que nos despojemos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22, despojados del hombre viejo, dice. Sí. Despojados del hombre viejo. O sea que nosotros tenemos que despojarnos. Al pueblo de Israel Dios le decía, no se contaminen ni aprendan lo que aquellos hacen. Sí. Y a nosotros nos manda a despojarnos, a limpiarnos cada día más. O sea que Dios quiere que nosotros vayamos en el proceso de consagración, porque nos lleva a la santificación, ¿verdad? Así es, sí. A la santificación, porque hay un propósito de parte de Dios. Pero si nosotros no buscamos la consagración, no nos despojamos del hombre viejo, no renovamos día con día el espíritu de nuestra mente, entonces seguimos cayendo en la misma situación, en la misma práctica, y la gente cuando nos ve, no estamos reflejando al Señor Jesús. Así es. Hermana Roxana. Yo pienso que lo que sucede es que muchas veces no creemos todavía, a pesar de hemos escuchado, hemos leído, sentimos a Dios, no lo hemos visto, porque mucha gente quisiera verlo, no lo hemos visto, pero sabemos por conciencia. Yo he sido muy bendecida toda mi vida y sé a conciencia que es Dios el que me ha protegido y me ha traído hasta ahora. Entonces yo pienso que mucha gente y muchos cristianos aún ven la vida, la historia de Jesús como la historia de Jesús, no como la verdad, no como la sangre que me salvó a mí, la sangre que nos ha salvado a todos. Y yo pienso que es ahí donde está el conflicto humano, en verdad, de que no creemos aún después de todo lo que hemos vivido y cómo el Señor nos ha traído hasta este momento, no creemos en verdad en que existe y que tenemos que seguir un patrón para poder llegar a ser, estar con Él, vivir la vida eterna. Si mientras no lo creamos, no estamos en nada, no hemos crecido. Exactamente. Y este versículo que estamos viendo de Gálatas capítulo 5, del verso 18 que usted leía, hermano Ángel, de todas las cosas que hace el ser humano. Y ahora en el versículo 22, qué precioso lo que dice, más el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pero ya estamos hablando del fruto, ¿verdad? Del Espíritu. En aquello que realmente estamos buscando la renovación del Espíritu en nuestra mente, amén, desechando al hombre viejo y el hombre nuevo, vistiéndonos del hombre nuevo, dice, en aquel precioso crecimiento. Porque el propósito de Dios que tengamos la mente de Cristo. Amén. Amén. Es el propósito de Dios, que tengamos la mente de Cristo. Y si nosotros estamos en esta transformación, hay un versículo, no lo recuerdo ahorita, hay algo precioso, que Dios no está basado viendo en lo que estamos haciendo ahorita o lo que pensamos, sino que dice que Él juzga las intenciones de nuestro corazón. Y qué precioso es que cuando las intenciones de nuestro corazón son día con día, irnos pareciendo más al Señor. Día con día, ese hombre espiritual creciendo en nosotros. Día con día, despojándonos del hombre viejo. Y que nosotros anhelamos y deseamos. Qué precioso es, porque el Señor dice, ese sí, está viendo las intenciones del corazón de la persona que día con día anhela cada vez más despojarse del hombre viejo. Porque al hombre viejo no lo podemos matar y desecharlo de un solo jalón. No se puede. Pero dice que día con día, creciendo el hombre nuevo, desechando al hombre viejo. Y cuando yo veo ese versículo, digo, Señor, para poder tener ese fruto del Espíritu y podamos manifestar el poder de Dios a través de nosotros, porque el Señor Jesús quiere darse a conocer a través de nosotros. Amén. Si nosotros no lo hacemos, ¿qué vamos a estar proyectando? Sí. Porque lo peor que puede suceder es que cuando nosotros damos una imagen falsa, que la gente, las primeras veces que nos ven, les impresionamos tal vez,
pero con una mascarita que no es la que nosotros corresponde a nuestra física, a nuestra cara. Y cuando la gente se da cuenta que es un disfraz, dicen, para ser como esto, por lo que mencionaba usted hace un Así momento, es. para Ok. ser como este y este, Sí. mejor sigo como estoy. Sí. Venimos a estorbar. Cuando nosotros hemos sido llamados a alumbrar, a hacer Hacer luz, luz sí. en medio de las tinieblas. Amén. No, y aparte de eso, hermano, que si nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, Jesús dijo, yo soy la luz. Ahora, esta luz, para que pueda ser eficaz, no tiene que ser luz propia. Porque cuando nosotros manejamos la vida con luz propia, entonces estamos mal. Solamente somos reflectores de la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces humillamos nuestras vidas, humillamos nuestra carne y sometemos la carne en el polvo de la tierra, y eso se llama justificación por la fe, para que el Señor de allí nos levante y nos cubra con su manto de justicia, que es justicia perfecta. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestras cosas en nuestra voluntad, las cosas no funcionan. Entonces Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Qué bonito calificativo nos da. Eso es un privilegio, ser luz. Pero debemos procurar siempre ser luz. Porque la luz es Jesús. La oscuridad es el enemigo de Jesús. Ujú. Hermana Roxana, ¿cómo ve usted eso acerca del yo-yo? Porque Bueno, me gustó lo que acaba de expresar usted con respecto cuando nosotros no reflejamos realmente al Señor Jesús. así Que es. las cosas las hacemos como yo. Así Digo es. que así es. Así es, porque el ego y el orgullo nos manipula, y esa es la forma como el enemigo nos manipula a nosotros en contra de Jesús, que siempre estemos a la defensiva del yo, porque el yo es más importante que todo lo demás. De cualquier cosa yo me voy a defender, no importa lo que me digan, estoy a la defensiva, y ese es manipulación del enemigo. No tenemos humildad, no podemos reflejar a Dios, a Jesús, si estamos siempre defendiendo al ofendido, el yo. O sea que ese yo también hay que expulsarlo. Hay que Y eso es expulsarlo. algo que me gusta del Señor Jesús, que cuando hace aquel llamado, aquella invitación, venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, Amén. y yo lo haré Que yo descansar. seré. Y luego les dice, y aprended de mí que soy manso y humilde. humilde. Y por si alguien quería ser de apariencia, luego les dice, de corazón. Así es. Para, Así para es. cerrarle la puerta y que no hubiera chance de decir, no, pues de apariencia, ¿verdad? Manso Sí. y humilde. Pero qué preciosa invitación con respecto a lo que estamos hablando. Dígame, hermano. Y cuando recordamos cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, a mí me encanta meditar en esas palabras que dice que se escuchó una voz del cielo, como a manera de paloma, y la expresión es hermosa cuando dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. No nos podemos en ningún momento ni pensarlo comparar con Jesús, pero qué bueno sería que de cada hijo de Dios, de los que hemos entrado a formar parte, ya no somos criaturas simplemente, somos hijos de Dios, llegar a decirse, este es mi Hijo amado, porque este está reflejando mi carácter. Qué bonito fuera, ¿verdad? Es precioso. Y ahora vamos con la última pregunta, porque yo sé que el tiempo corre y también como este tema no que podemos traemos... quedar toda la noche aquí. No sé. No, de mi parte sí. Está bueno. A ver, la última pregunta. Que le dejen las llaves para que cierren. Qué bueno. La última sería, ¿cómo podríamos regresar al Edén? Muy bien. Esa pregunta es muy, muy hermosa. Ya mencionamos lo que sucedió con Adán y Eva. Fueron sacados del huerto por el pecado. Y sabe cuál, primero veamos por qué el pecado, en qué consistió el pecado. Porque hay bastante equivocación con relación a lo que es el pecado. Y la gente cree que el pecado fue la relación sexual, la relación íntima, y la palabra de Dios no menciona nada de eso. Ellos ya eran marido y mujer, ya estaban unidos en matrimonio. El pecado fue la desobediencia. Y que en la iniciativa, por supuesto, comienza con la dama, con Eva, y luego la responsabilidad recae en el hombre, siempre.
Y ya dialogaron con el pecado y luego ya lo que ya conocemos. Entonces, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí vamos incluidos todos. Salimos del Edén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero leer el versículo 14, 16 de Jeremías que dice, proferiré mis juicios contra los que dejaron. Sin embargo, el profeta debía acompañar estos mensajes con promesas de perdón para todos los que quisieran dejar de hacer el mal. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Nosotros para regresar al Edén tenemos que iniciar el camino de donde nos extraviamos y de donde nos encontró el Señor Jesucristo para llevarnos a un lugar diferente de luz. Exactamente, y me gustaría también hacer mención del capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1. Nosotros ya conocemos del Señor, como dice, hemos nacido de nuevo, estamos ya en el plan, en el camino a la consagración, a la perfección. Capítulo 1. Que es a lo que nos ha llamado el Señor, sí. Capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13. Si lo puede leer, hermano. Sí, con gusto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que a través de esta escritura estamos viendo el plan perfecto de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo resucita, les dice a los apóstoles, ¿verdad? Vayan y lleven el evangelio a toda criatura. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Será salvo. Entonces ahora cuando estamos viendo en Juan que nosotros somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, resulta que no hemos nacido, dice, de varón, de hembra, en lo físico, sino que ya en lo espiritual. Sí. Y esto está precioso, dígame. Para eso, yo sé que el tiempo se va, pero quisiera terminar con esto. Todos hemos sido bautizados para ingresar como ser miembros de una congregación, de una iglesia, pero tenemos que preocuparnos por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ese es el que no es de carne ni de sangre, de eso está hablando Juan. Y es bonito porque estamos viendo de que Dios en su propósito, como dice, nos lleva a la perfección y para regresarnos al lugar del origen. Sí. Esto es algo hermoso. Ese paraíso perdido a paraíso recobrado. Amén. Había otras cosas que íbamos a comentar, pero el tiempo se nos fue. Pero yo creo que ha sido de bendición para muchos porque en este momento estamos viendo que necesitamos dar el fruto del Espíritu, los que somos hijos de Dios. Amén. Y tanto aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo, tú que no has conocido al Señor Jesucristo, las puertas están abiertas. Ese pacto que llevó a cabo de la gracia, ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz, también fue hecho para ti. Si tan solo te arrepientes y reconoces que eres pecador, las puertas están abiertas. Vienes y confiesas con tus pecados. Y cuando dice que te bautizas, tú has nacido de nuevo, vienes a ser hijo de Dios. Y con ese mensaje te queremos dejar. Y quiero pedirle a nuestra hermanita Roxana, si usted nos puede pedir con una oración corta de unos 30 segundos. Y gracias, hermano Ángel, por estar en esta noche en este lugar. Gracias a usted por Se lo invitarnos, agradezco hermano. por esa Gracias bendición a de Dios. estar con nosotros. Muchas gracias. Oramos. Padre nuestro que tú estás en el cielo, Señor Santo, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de poder penetrar, Señor, a tantas mentes, a tantos corazones por medio de este canal. Y te pedimos, Padre, que dejes en cada una de esas mentes y esos corazones un pensamiento, Señor. Y el pensamiento sería, ¿cómo podemos llegar a ti, Padre Santo? ¿Cómo nos puedes librar y sacarnos de la tierra de antes, de Egipto, y llevarnos a donde tú estás, Señor? Abre nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos así ser limpios y llevados a ti y ser luz representando en tu nombre, Señor. Gracias. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén, amén. Shalom, y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y el Espíritu Santo sea que se encargue de ministrar tu vida en esta preciosa noche, día o mañana, en el momento que veas la programación. Nos vemos hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche. Shalom, shalom.